de Dios podemos encontrar una solución, podemos encontrar una alternativa a la ansiedad, a la depresión, como se estuvo mencionando, ¿no? Entonces, voy a compartir un ratito aquí. Espero, denme un momentito, por favor. Mm. ¿Ustedes pueden apreciar algo? ¿Se ve algo? No, no, no vemos, pastor. Ok, ok, un ratito, está bien. Ya, ahora a ver, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Se puede apreciar? Sí, Ok, pastor, Sí se está muy ve. bonita la foto. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bien. Situación antes que relación es una pregunta interesante porque todos vivimos situaciones y también vivimos momentos donde esas situaciones nos llevan a tener que enfrentar a grupos de personas, una, dos o más personas que pueden ser parte de esa situación. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? La Biblia en San Juan 8 10 al 11 dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a tratar de ver a través de este incidente, de este episodio que presenta Juan en el capítulo 8 versículo 10 en adelante. Vamos a ver cómo hay una situación que aparece, hay una situación que se suscita y que Jesús tiene que abordar frente a un grupo de personas, de escribas y fariseos que estaban eh, tratando de encontrar una respuesta de parte de Jesús. Pero también había un momento relacional, había una hija de Dios, había una mujer que pasaba por un momento difícil en su experiencia, ¿no? Vamos a ver más adelante. Pero quiero ilustrar esto, quiero ilustrarlo de una manera, este, haciéndonos una pregunta en esta noche, ¿no? La pregunta que debemos responder en esta noche es: ¿pongo en algunas ocasiones las situaciones antes que mis relaciones? ¿Pongo en algunas ocasiones las situaciones antes que mis relaciones? Al final tenemos una conclusión, ¿no? Cada uno puede sacar una conclusión acerca de esto y dar una respuesta a la pregunta que estamos tratando de responder en esta noche. Ah, tengo aquí un par de personas en esta foto. No sé si ustedes pueden pensar quiénes son. Voy a poner otra. Aquí está un poco más de cerca. Eh, para los que no saben, o sea, ellas fueron, porque ya no son, ya se retiraron del tenis, fueron campeonas mundiales y una de ellas fue campeona olímpica de, de tenis, ¿no? Y ellas fueron famosas, muy famosas, porque fueron hermanas, ¿no? Son hermanas, todavía viven. Y
tuvieron la oportunidad de enfrentarse muchas veces en finales, ¿no? De campeonatos y alguna vez campeonato mundial. Pero ellas, como mujeres que habían enfrentado situaciones, que habían tenido que desde muy pequeñas ser disciplinadas para poder avanzar en este deporte que es muy exigente. Un día cuando le hicieron una entrevista, ella respondiendo de una manera interesante y permítanme ir a la respuesta de la entrevista que ellas fueron objeto. Una de ellas es Venus y la otra es Serena, son las hermanas Williams, ¿no? Venus y Serena Williams. Y ellas respondieron frente a una pregunta que le hicieron con respecto a su calidad de personas, de hermanas, porque hermanas, ¿no? De sangre. Ellas respondieron de esta manera. La familia viene primero, sin importar cuántas veces juguemos la una contra la otra. Nada se interpondrá entre mi hermana y yo. Ni la fama, ni la fortuna, ni el rango profesional, ellas no permiten que ninguna situación importe más que su relación. Esa es la experiencia de ellos. Yo estoy poniendo un ejemplo de una entrevista a la cual fueron objeto, ¿no? Entonces, este, interesante, ellas, a pesar de las situaciones en las que se encontraban, jugando posiblemente a niveles muy altos, a niveles mundiales, ellos habían entendido que nada podía interponer ni a unas competencias para la calidad de relación o la relación que tenían ellas como hermanas. Entonces, eh, hay algo que quiero recordarles esta noche también. Ustedes están leyendo ahí en pantalla, ustedes les trae a la mente algo aquí, porque aquí me estoy dirigiendo a personas casadas, algunas que van en algún momento de repente a casarse, y estos son los votos matrimoniales que se hacen cuando uno se casa. Y recordando, dice estos votos, te acepto como mi legítimo esposo, o viceversa, esposa, para tenerte y cuidarte desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en alegrías y tristezas, en salud y en enfermedad. Prometo amarte, respetarte y ser fiel hasta que la muerte nos separe. Ese es un voto matrimonial. Es interesante que aquí, en este voto, se colocan situaciones, ¿no? Situaciones, pero también si ustedes ven, está en una manera muy implícita también dada una relación, porque dos personas tienen que unirse, un hombre y una mujer, para establecer un vínculo, ¿no? Que es el matrimonio. Entonces, existe una relación. Y alrededor de esa relación hay situaciones que se van a producir también. Entonces, la pregunta primera de esta noche sería, cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿qué será más importante para nosotros? ¿La situación o la relación? Porque siempre vamos a pasar momentos adversos, momentos difíciles. Y cuando llegue ese momento, ¿qué será lo más importante para nosotros? ¿La situación o la relación? Entonces, cuál es la perspectiva correcta? ¿Cuál es nuestra posición en la perspectiva correcta que nosotros debemos tomar frente a las situaciones que tengamos que vivir? Uno, ¿veo el cuadro general o solo veo el mal momento? O sea, cuando hay una situación, veo lo que implica el mal momento que estoy atravesando, o sea, aparece en mi mente el mal momento solamente que tengo que resolver, que tengo que lidiar y darle solución, no importa cómo, o veo el cuadro general para después tomar una decisión. Necesitamos nosotros acordarnos en primer lugar por qué esa relación es importante para nosotros, ¿no? Porque la situación se da y los que participan son personas. Yo puse el ejemplo de una pareja de esposos, ¿no? Al inicio con los votos matrimoniales, puse el ejemplo de las hermanas, este, eh,
que juegan tenis, ¿no? Pero usted tiene sus propias situaciones que vive, pero las situaciones están compuestas, están allegadas, son parte de situaciones de personas que viven circunstancias difíciles, adversas, pueden ser tristes, pueden ser alegres, pueden ser de alegría, ¿no? Pero, ¿por qué esa relación es importante para nosotros? ¿Veo el cuadro general o solo veo el mal momento? Y aquí es donde comienza el incidente que iremos abordando poco a poco con respecto a lo que dice Juan en capítulo 8 versículo 5 porque voy a leer unos versículos antes para poder comprender esto, porque la Biblia dice, entonces, versículo 3 los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, o sea, hay una situación que no se va a ocultar, no se puede ocultar, es real. Los fariseos, ¿no? Y los escribas le traen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa situación yo creo que era para la mujer, claro, en aquellos tiempos quizás ah, no se podía entender de repente el término que hoy usamos, ¿no? Ya modernidad, con los estudios hechos, con la psicología, era el momento más estresante de su vida, ¿no? Nunca pensó que ser encontrada, nunca pensó estar frente a un grupo de hombres que la veían, que estaban dispuestos a matarla, ¿no? Entonces, había un cuadro general. En la ley nos mandó Moisés, es el cuadro general. O sea, la ley en Moisés dice que debe ser apedreada esta mujer o las mujeres. Y entonces ahora ella está viviendo un mal momento. Entonces le preguntan a Jesús, ¿tú pues qué dices? ¿Cómo vio Jesús esta situación? ¿Cómo vio Jesús esta situación? ¿Valía más tener que enfrentar la situación o también pensar en esa hija de Dios que estaba allí pasando el momento más vergonzoso de su vida? Una segunda pregunta. ¿Comunico este cuadro general junto al mal momento? Yo aquí puse un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido disciplinados muchas veces, ¿no? Y nuestros padres nos disciplinaban. Y yo recuerdo cuando lo hacían conmigo, ¿no? Eh, y ellos me disciplinaban cuando lo merecían. Pero también recuerdo que ellos me decían que lo hacían por mi bien. Lo hacían porque me amaban. Y quizás el cuadro general en ese momento yo no lo podía mirar, no lo podía observar. Pero de repente mis padres sí tenían una proyección, de repente miraban el cuadro general de lo que yo podía mañana más tarde ser. Entonces es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos abordar una situación como esta? ¿Cómo podemos nosotros también a través de nuestras situaciones diarias en la vida poder enfrentar una situación sin dejar de sin dejar de pasar por alto también la relación? Y la Biblia dice entonces en el versículo 7 y como insistieran en preguntarle, ¿no? Se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿no? O sea, había un cuadro general que hemos visto hace un rato. Era un cuadro general, o sea, no estaba pues en discusión lo que debía ocurrir con aquella mujer. No había salida, mis queridos hermanos, no había forma. Por decir así, Jesús estaba, por decir así, entre la espada y la pared. No había manera cómo poder superar lo que en la ley Moisés decía. Y Jesús simplemente miró y optó por decir lo siguiente: el que vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra él.
Estaba la situación, sí, en primer lugar. Sin embargo, Jesús llevaba esa situación a la relación. Que no tenga pecado, tire la primera piedra contra ella. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos buscar un bienestar emocional eh, y olvidar que vivimos situaciones, que vivimos momentos difíciles muchas veces donde tenemos que pensar en que vale más la situación, vale más el quedar bien o pensar en las personas, en mi relación con las personas, en mi relación con mi familia, en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, frente a situaciones que tengo que vivir, que tengo que aceptarlas. Entonces, ¿es una situación de una sola vez o algo que se repite con frecuencia? Porque ustedes están acompañando este tema y van a comenzar a pensar porque, eh, y aquí hay un ejemplo que podemos tomar en cuenta, ¿no? Cuando un cónyuge comete un error que afecta a las finanzas, fácil se puede corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de encontrar dónde estuvo el error, dónde se cometió el error, de repente fue una estafa, fue un mal manejo del dinero, de repente era alguna vez que se invirtió dinero en algo y entonces es algo que se puede corregir y la relación se mantiene, ¿no? Sea una situación, pero se aborda y se arregla y se mantiene la relación. Pero si una de las partes abusa continuamente y endeuda a la pareja, se necesita un compromiso de parte de ambos. Y usted puede decir, pero ¿cómo de ambos, pastor? Sí, sí, yo no he sido la persona que ha abusado continuamente y nos ha endeudado a la familia. Es que en realidad, para resolver esa situación relacional, tenemos que entender que debe haber un compromiso de ambos. ¿Por qué? Porque debe haber un compromiso del que faltó, del que abusó, ¿no? De ese mal manejo del dinero y que endeudó a la familia. Pero tiene que haber también la aceptación de la otra parte, de confiar en que él ha tomado la decisión de poder eh, no endeudar más a la familia y hacer votos de mejora. Entonces, es un momento que se vive, una situación que se atraviesa, pero también es una situación que nos lleva a desarrollar también una solución a una relación entre la pareja, entre los esposos, porque de repente la situación puede trascender a los hijos, ¿no? Imagínense ustedes un endeudamiento, los hijos ya no estudian o ya no van a la universidad, o la situación económica se vuelve estrecha, la parte alimenticia va a ser perjudicada, y etcétera, de cosas que podemos pensar en esta noche. Pero Jesús, ¿no? Al preguntar a la mujer, dice la palabra de Dios, que después que él dijo, ¿no? El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y cuando él se inclina hacia el suelo, ¿no? Este, y escribe en tierra, ellos, dice, pues fueron abandonando el lugar desde el más viejo hasta el más joven, ¿no? Y solo quedó Jesús y la mujer. Y Jesús entonces, enderezándose y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿no? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno y no peques más. De repente, en esta noche diríamos, pero pastor, esta mujer, según la pregunta, era algo que ella cometía siempre, ¿no? Era una situación, no de una sola vez, sino era una mujer de repente que había desarrollado un estilo de vida de esa forma. Y entonces, este, ¿cómo podríamos nosotros entender eso? Sí, puede haber una respuesta desde ese punto de vista, pero hay que recordar que frente a esa situación,
Jesús era el único que podía apedrearla, porque él era sin pecado. Pero Jesús frente a esa situación queda frente a la mujer y le pregunta a ella y le dijo, ¿dónde están los que? O sea, había alguna situación que se había dado y ahora simplemente ella sabía que si había alguien que podía apedrearla en ese momento, ¿no? El único hombre que quedaba ahí para poder lanzar una piedra era Jesús. Pero Jesús pensó en ella como alguien que necesitaba de atención, como alguien que necesitaba de cuidado, como alguien que necesitaba un auxilio inmediato. Y esa es la parte que no debemos olvidar. La situación, la situación puede ser comprometedora, la situación puede ser álgida, la situación puede ser difícil, hermanos queridos, pero debemos pensar de que hay personas y esa parte relacional es la que debe ser tomada en cuenta. No estoy diciendo que no aceptemos la situación, no, tenemos que aceptarla, pero debemos darle una salida. Y Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están? Ninguno, Señor, todos se fueron. Muy bien, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, esto nos hace pensar este, en esta noche que eh, nuestro amor es incondicional en las situaciones difíciles. ¿Es nuestro amor incondicional durante situaciones difíciles? Y es por eso que muchas veces nosotros como personas podemos en un instante perder el foco, perder nuestro norte, perder nuestra, nuestra tranquilidad, nuestra paz que viene de Dios cuando nosotros podemos de repente tomar la situación y hacer de la situación una cosa tan grande, tan difícil que aparentemente no hay solución, ¿no? Por ahí tenía una pregunta más acerca de por qué las cosas pequeñas las tomamos como si fueran ya de muerte, ¿no? ¿Por qué una situación tan pequeña se convierte en una cosa aparentemente tan grande cuando hay una solución para aquella pequeña cosa? Por eso que aquí la pregunta es, ¿muestro mi amor incondicional durante situaciones difíciles? Usted puede estar en este momento pasando por una situación difícil, que no, que no quisiera vivirla, pero la vives y tienes que aceptarla. Pero, pero hay que entender que esa situación no está sola, está inmersa dentro de personas, padres, madres, hijos, abuelos, tíos, primos, gerente, empleado. O sea, la situación no solamente existe, no, es parte también, las personas son partes de esa vivencia, esa experiencia. Por eso es que aquí este, esta frase, esta expresión dice, siempre quiero que hagas lo correcto, pero si en algo fallaras, quiero que sepas que te amo. O sea, si tuviésemos que de repente este, tratar de decir de otra manera el texto que Jesús expresó cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ahí en Juan 8:11, es simplemente decirle te amo y por eso te perdono. O sea, por encima de las situaciones, tenemos que pensar que somos seres humanos, hijos de Dios, que podemos ser renuentes a situaciones, que podemos de repente equivocar una y otra vez, porque esta mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, posiblemente, como dije hace un instante, había hecho de su vida, de esa vida, un estilo de vivir. De repente, de la manera como había aprendido a sobrevivir en una cultura netamente machista, donde la mujer simplemente era un objeto, y donde tenía que superarse, donde tenía que enfrentar la situación. O de repente alguien pudo iniciarla en ese estilo de vida y no fue ella la que provocó eso. Tantas cosas que giran alrededor de las personas. Entonces, eh, yo creo que necesitamos desarrollar en esta noche y recordar que frente a la situación
y relación debemos desarrollar un fuerte compromiso, ¿no? Nuestras familias, para que haya un buen bienestar familiar, ¿no? O un buen bienestar dentro de la familia, debe haber un fuerte compromiso. Fuerte compromiso entre los padres, un fuerte compromiso entre padres e hijos, ¿no? Debe haber apreciación, debemos aceptarnos mutuamente con sus defectos y debilidades, porque cuando es así, entonces aparece la ansiedad, aparece la depresión, porque soy tomado en cuenta, de repente no de la mejor manera como él o como ella, o como hermano, o de repente como esposa, se pueden sentir disminuidos, disminuidas, ¿no? O como esposo, o sea, situaciones que a veces se dan en la familia, se dan en el hogar. La comunicación, una comunicación eficaz, ayuda a superar tantas situaciones, ¿no? El hecho de que esposo se pueda comunicar de una manera muy clara, muy transparente, hace que esa familia esté fuerte, hace que esa familia pueda enfrentar los problemas, las dificultades, a pesar del sufrimiento, el dolor, el pesar, ¿no? Un compromiso espiritual. Nosotros somos, bueno, me estoy dirigiendo aquí a los que están escuchando, creo que somos creyentes la mayoría, ¿no? Y un compromiso espiritual es determinante, determinante. Y eso se necesita desarrollar, no solamente este, eh, tenerlo o aceptarlo en un momento, sino tratar de desarrollar ese vigor espiritual, esa fuerza espiritual que ayuda a poder soportar las situaciones que tengamos que enfrentar. Y también debemos desarrollar la habilidad de lidiar con crisis y conflictos, porque todos estamos expuestos a crisis y conflictos todos los días. Estamos expuestos y no hay manera de poder enfrentar la, la ansiedad, ¿no? Ustedes saben que la ansiedad este, puede darse, puede haber algunos tipos, como por ejemplo la fatiga, como por ejemplo la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, ¿no? La tensión muscular, las alteraciones del sueño, ¿no? O por ejemplo también la sensación de nervios, de inquietud. O sea, hay cosas que a veces nosotros pensamos que son normales, pero son situaciones que aparecen frutos de la ansiedad. ¿Y qué podemos hablar de la depresión? ¿No? Entonces, mis hermanos queridos, amigos, esta noche debemos entender que siempre existirán situaciones, siempre existirán, pero debemos ser cuidadosos y recordar que también hay una relación que está ligada a esa situación, donde los seres humanos intervienen, donde las familias intervienen, donde padres intervienen, donde esposos intervienen, donde hijos también son parte de la situación, de la relación. Y tenemos nosotros que ser cuidadosos en la manera como podemos abordar la situación, verla en forma general, veo todo el cuadro completo, veo solamente el nuevo momento y trato de resolver, no importa si hay heridos, si hay unos que sufren, no importa, yo soy solamente el mal momento. Entonces, eh, esta noche, a través de la luz de la palabra de Dios, Jesús aparece como el maestro para enseñarnos, ¿no? A que frente a la situación más difícil que él pudo atravesar, porque imagínense, ¿no? ¿Cómo Jesús iba a dejar de lado la ley que Moisés había establecido? Que hasta ese momento, entre comillas, era buena y era así como se actuaba. Jesús tomando la misma ley simplemente dijo, correcto, claro, el adulterio es un pecado, ¿sí? Eso está descontado. El adulterio es un pecado. Y el mandamiento dice, no adulterarás. Pero Jesús simplemente aplicó el principio. Muy bien, entonces, quien no haya tenido una situación de adulterio o fornicación, muy bien, entonces está listo, puede tirar la primera piedra o tirar la piedra. ¿Y cómo es, no? ¿Cómo es tan,
tan eficaz la palabra de Dios, cómo es tan clara la palabra de Dios, ¿no? Desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos, dice, comenzaron a retirarse. Fueron saliendo uno a uno, acusados por su conciencia. Podíamos deducir algunas cosas. Podríamos deducir que todos tenían un pasado oscuro y difícil. Qué interesante. Por eso es que Jesús esta noche nos quiere enseñar, nos quiere mostrar de que debemos ser cuidadosos con respecto a las situaciones y a las relaciones. Por eso, nunca permitas que cualquier situación importe más que la relación. Como les repito, siempre vamos a vivir situaciones que a veces no podemos controlar, pero no olvidemos la relación. No olvidemos que vivimos en un mundo relacional. Usted no puede ser una isla. Usted tendrá que tratar con alguien, con un médico, con una enfermera, con su familia extendida, con su propia familia nuclear. Y entonces, esta noche hemos podido aprender que frente a una situación también hay una relación y que debemos siempre cuidar la manera como podamos reaccionar frente a cada situación que tengamos que vivir, ¿no? Que Dios nos ayude en esta noche a poder entender esto a través de la palabra de Dios. Queremos terminar con una oración, si es así, o hay algún espacio de repente de preguntas, no sé cómo es, hermana Isabel. O Gracias, terminamos. pastor, gracias. Ha sido una charla, una exposición bella, profunda del tema de la ansiedad y depresión. Y de repente muchos nos hemos dado, ¿no? Nos hemos hecho la pregunta, ¿qué relación hay con todo ello de la situación y la relación? Y sí, por ejemplo, el caso, ¿no? De la mujer encontrada en adulterio. ¿Por qué es que ellos se retiraron, ¿no? Y es que Jesús había escrito, ¿no? Los pecados de ellos y ellos estaban con culpas. Y Ujú. muchas veces la ansiedad lo motiva la culpa, la culpa. Entonces ellos estaban demostrando, en cierta forma, ansiedad por ver, por poner toda su carga de culpa y de justicia, entre comillas, con esa En la mujer. mujer, claro. Entonces, ¿qué importa más? ¿La situación o la relación? La relación, porque por lo menos no debemos ser humanos, compasivos, eh, evaluar las situaciones, empatía y sobre todo, en nuestro caso, cristiano, ¿no? Actuar como Cristo actuaría. Sí, me permiten. Esto, yo lo que estoy entendiendo, lo que estoy aprendiendo en esta oportunidad, críticamente hablando, es de que una situación, cualquiera que sea una situación, puede hundirnos, pero la relación con Dios puede levantarnos. Que no se trata de negar la realidad, sino de aprender a verla desde la perspectiva de Dios. Eso me parece un punto que debemos tomar conciencia de que así es la vida del cristiano. Siempre tener una buena, fuerte, estrecha relación con Dios. Él siempre busca que levantarnos, no dejarnos así caídos, desesperados, con ansiedad, con pecado. Entonces, no es asunto de negar la realidad, sino que hay que verlo como Dios lo ve. Gracias. Sí, pastor, y un alguito más puedo Claro, claro, claro que sí, sí. aplicándolo esto al estado mental, a la condición.
mental de nuestra familia, ¿no? De habilidades diferentes, de nuestros seres queridos. Este, Hubo una parte de los versículos que decía, pero la explicación, pero abusar, ser repetitiva esa conducta, esa falla, pues sí, muchos de nuestros familiares de habilidades diferentes son así, repiten la conducta que Ujú. la vemos inadecuada. Pero, ¿qué cosa hacemos de nuestra parte? ¿Nos vamos a cansar? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Los vamos a agredir? ¿Los vamos a limitar? En fin, ¿los vamos a llenar de tranquilizantes? Tenemos que cobrar de verdad fuerza, esperanza, tranquilidad que Dios da. Creo de mi parte que, o sea, son muchas las situaciones, momentos, situaciones que ocurren en la vida de toda familia, pero ahora dirigiéndonos en esta parte a habilidades diferentes, autismo, movimientos inesperados, situaciones, desorden, en fin, muchas cosas. Eh, Hay qué situación, ¿no? Debemos pensar que si hay alguna situación, cuál situación nos está robando la paz, porque nos desesperamos y queremos de una u otra forma, como antes manifestaba mi esposa, callar al hijo, darle más medicamento, decir qué cosa puedo hacer, y uno se desespera en un momento crucial que puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche y muchas veces en la madrugada. Entonces, no es posible tener paz si vamos a detenernos siempre a decir qué cosa puedo hacer, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro, le voy a gritar, etcétera de cosas, no, sino más bien en lo que debemos concentrar, en lo que debemos pensar es en cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con Dios, porque si esa relación es la que le da fuerza, la que le da fe, esperanza, entonces, ¿por qué no mirarme a mí mismo y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Me acerco a su palabra, me postro delante de Él, le pido ayuda, veo su modelo, es decir, ¿qué cosa estoy haciendo? Y no más bien concentrarme en aquellas situaciones que nos roban la paz que el Señor desea darnos, porque Él nos da una paz, no como el mundo la da. Muy bien. Yo creo que gracias, hermano Raúl, hermana Isabel, yo creo que los comentarios están muy, creo que acertados acerca de lo que hemos desarrollado esta noche. Y que Dios nos ayude a poder desarrollar, como vimos una parte ahí en una diapositiva, nuestra comprensión espiritual, nuestro desarrollo, porque eso es, para nosotros es gravitante, sin dejar de también cuidar las otras áreas, ¿no? Que son propias de nuestra vida y del ser humano, porque debemos nosotros, con la ayuda de Dios, enfrentar cualquier situación, ¿no? Pero también Dios nos ha dado la capacidad de poder aprender a convivir con esa situación, ¿no? Y si hay una fuerza espiritual que viene de lo alto, entonces la situación se hace más llevadera, ¿no? Hay la capacidad para poder sobrellevarla, ¿no? Porque Jesús lo dijo, ¿no? ¿No? Entonces, este, que esta noche el Señor nos ayude a todos, ¿no? Los que estamos aquí conectados y que podamos nosotros encontrar siempre la fuerza y la seguridad en el Señor en su palabra y también Él nos dará la suficiente sabiduría para poder actuar frente a las situaciones que tengamos que vivir, ¿no? Recordando que también este, hay una relación intrínseca en cada situación. Vamos este, a terminar, ¿sí? Sí, Amén. gracias, pastor. Pues. Haremos Gracias. una oración, ¿sí? Ya.
Querido Padre bondadoso Dios, en esta noche te damos las gracias porque encontramos en tu palabra siempre respuestas categóricas para nuestra vida. Sabemos, Señor, que como hijos tuyos, como seres humanos, estamos rodeados de situaciones que a veces eh, ni siquiera a veces pensamos que pueden ocurrir, o otras ocurren y tenemos que entenderlas, comprenderlas y sobrellevarlas. Sin embargo, Señor, te agradecemos porque tú apareces en toda tu dimensión para mostrarnos la manera como podemos enfrentar las situaciones, recordando que las situaciones están ligadas a personas, a seres humanos, es relacional y que tú siempre buscaste que ayudar, Señor, a tus criaturas, a tus hijos y a tus hijas, y buscas que ayudarlos y ayudarlas en cualquiera sea la situación en que se puedan encontrar. Gracias porque eres nuestro soporte, gracias porque eres nuestra fuerza, gracias porque eres, Señor, ese vigor que necesitamos para seguir avanzando, eres, eres esa esperanza que crece en nuestro ser cada día para poder, Señor, enfrentar cualquier situación que tengamos que vivir. Bendice a cada uno de los presentes en esta noche con su situación de vida que ellos tengan que experimentar o vivir, Señor, y que tú los bendigas y que tú les muestres, Señor, tu gracia, misericordia y tu poder, Señor, en esas situaciones que ellos tienen que atravesar o vivir. Tú eres un Dios de amor incondicional y eso es lo maravilloso de ti, Señor. Por eso te agradecemos en esta noche por tu palabra y pedir tu bendición para cada uno de los que estamos conectados aquí en esta noche. Son los favores que te imploramos y te pedimos de todo corazón en el nombre sagrado de nuestro buen Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y amén. 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 Buenas noches, Agradecemos al hermanos. pastor, agradecemos al pastor Gilberto Urcia por este hermoso tema que nos ha dado el día de hoy. Y bueno, queridos hermanos, quedan despedidos de este hermoso programa, pero antes mencionar que este jueves tenemos otro programa más del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Como han podido notar, el día domingo tuvimos el tema también sobre la depresión y sobre la ansiedad, pero desde un punto de vista psicológico. Ahora tenemos también el mismo tema desde un punto de vista bíblico y el día jueves vamos a tener el mismo tema, pero desde un punto de vista sobre el estilo de vida. ¿Está bien? Entonces cada uno de ustedes quedan invitados también a este hermoso programa el día jueves a las 8 de la noche, y antes de desconectarnos vamos a activar todas nuestras camaritas para poder tomarnos una fotito. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos activando nuestras camaritas para poner ahí nuestra reacción. A ver, muy bien. Muchas gracias. Vamos a poner nuestra reacción y a la cuenta de 3 tomo la fotito. A ver, yo les aviso. 1, 2, sí. 3, sonrían. Sí. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Pastor Bendiciones. Ursa. Buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendecida Bendiciones. noche. Hermano Mauro, hermana Isabel, hermana. Buenas noches, buenas noches, buenas Buenas noches. noches.